Hola, bienvenidos a todos los que nos escuchan el día de hoy en vivo, domingo 10 de febrero 2013. Este que les habla aquí es el Mudo, que les da nuevamente la bienvenida a este su programa Playlist News, en donde hablaremos un poco de todo esto del video y la cuestión del problema que se explica aquí. Déjenme quitar un poco la música. Sí, ya estamos. A ver cómo se escuchan. Parece que está saliendo bien. Dice el señor Loverdex. Qué bueno que eso de los tiroteos en las escuelas no pasa en México. Pues la verdad, estoy muy seguro. Tal vez no se cuenta demasiado, pero puede que sí. Básicamente de lo que trata este video es, primero que nada, tomar como ejemplo la situación esta de este joven que pues disparó a niños de una escuela, de una preescolar. Tomando ese ejemplo, una terapista hace artículo sobre este joven, en el cual le pone: soy la terapista de Adam Lanza. No es que realmente ella haya sido su terapeuta, lo que pasa es que ella tiene estos conocimientos acerca de esta cuestión de los llamados rat children en inglés, que son los niños con desorden de reacción agresiva o de desorden de agresión reactiva, algo así. Y explica más o menos de forma bastante interesante como todos estos niños pues en realidad son más que nada niños que han sufrido pues abusos, como que han sufrido de abandono, o de esta cuestión de los padres que nunca están para ellos, que desafortunadamente tienen que trabajar o tienen que pues tratar de ganarse la vida, y que creen que de esa manera pues están cumpliendo con su parte. No es culpar a los padres, sino también entender hasta qué punto los niños necesitan del apego con su madre principalmente, y a otra persona que también les dé cariño y comprensión y cuidados. Básicamente esta situación de los niños rat es muy común aquí en Estados Unidos. En México todavía tenemos esa posibilidad de tener una familia extendida. En algunos lugares pues tenemos de más cerca a los tíos, a los primos, a los abuelos. Todavía tenemos esa posibilidad de tener a más personas que cuiden de nosotros, no necesariamente nuestros padres siempre. Como en mi caso, yo fui criado mayoritariamente por mis abuelos. Estuve viviendo en el norte con mis papás. Como ellos tenían que trabajar, yo me quedaba en casa y pues no me gustaba quedarme solo, así que me dieron la posibilidad de irme a vivir a un pueblo con mi abuela. Y pues obviamente la diferencia de una ciudad a un pueblo es enorme. En un pueblo tienes más espacios para donde salir y donde andar, y hay más niños cerca, es más tranquilo, menos violencia, más posibilidades de relacionarte con las personas. Y generalmente las personas en los pueblos tienden a tener más contacto con los niños, ¿no? De manera más fluida, digamos, que en las ciudades. En las ciudades pues te topas con cualquier persona y no siempre tienes ese contacto de pues un poco de confianza, ¿no? Y sí, esta es la cuestión que ocurre
mucho en Estados Unidos, pero también, o sea, ocurre en, en partes del mundo, mayoritariamente en las ciudades, en las zonas donde las personas tienen que trabajar, los dos padres tienen que trabajar, o cuestión de madres solteras que pues por la necesidad y la obligación de trabajar pues dejan a sus hijos bajo el cuidado de pues de niñeras o en centros, en lugares donde pues no reciben la atención y el cuidado que merecen. También es importante destacar que durante los primeros años de vida los niños necesitan contacto físico, muchísimo contacto físico. Ayer medio trataba de hablar de eso, sobre otro artículo que se llama Los orígenes de la violencia, que es del doctor Prescott, su apellido, no me acuerdo su nombre, James Prescott, sí. Y es lo que hicieron ellos, estuvieron experimentando con monos, de cómo funcionaba esto del abandono materno y de qué necesidades son las que tienen estos monos en particular, y cómo se extiende esta necesidad a los seres humanos. Aunque pues somos, digamos, un poco más capaces evolutivamente, al final de cuentas nuestra cuestión mamífera hace que tengamos casi esas mismas necesidades que tienen los monos, aunque pues ellos tienen la mayor posibilidad de independencia que los niños tradicionales o los niños humanos. Y el experimento que hicieron con unos monos rezos es que eran huérfanos los dos. A uno de ellos se le dio una madre sustituta, que es más bien una especie de, no de muñeco, sino, bueno, sí, una especie de muñeco que tenía la posibilidad de estar colgado y se movía, se balanceaba. Y el otro de los monos se le dio también el mismo, pero en este caso ese objeto sustituto no se movía, era inmóvil, estaba estático. Y lo que ocurrió pues es que el primer mono al que se le había dado un objeto sustituto que se movía y que tenía la posibilidad de balancearse y eso, se desarrolló de forma más no tenía miedo de ser tocado, de ser acariciado, de ser llevado, y parecía tener más autoestima. Y el caso contrario sucedió con el otro mono al que se le había dado este objeto sustituto estático. Fue lo contrario, no tenía miedo de separarse de ese objeto, no le gustaba ser cargado. Cuando se intentaba tocarle o llevarle, el mono monito ponía resistencia al contacto y a las caricias. Y una vez que fueron regresados a sus jaulas, el primero de los monos que tenía la madre sustituta, que era más móvil, regresó a su comportamiento normal. Sin embargo, el otro que había sido alejado de esa madre sustituta, inmóvil, y que no había tenido la posibilidad de ese movimiento en un comienzo, empezó con una conducta esquizofrénica al ser regresado a su jaula, y agresiva. Años después, a estos monos que habían crecido separados de sus madres y que no habían recibido suficiente contacto físico por parte de algún otro cuidador o demás, se notaba esa tendencia a no querer ser tocados, a no querer ser estimulados. Incluso cuando se les ponían otros compañeros en la jaula, en el momento de que se tocaban, ocurría esto de que se desataba una violencia entre
entre los monos que estaban en la jaula, con comportamientos muy agresivos y violentos. Y esto mostró una correlación en el cerebro. Parece ser que había unas ciertas partes del cerebelo que se habían desarrollado erróneamente en los monos que no habían recibido contacto físico, que no habían sido tocados, que no habían tenido una madre que los cuidara. Es que se desarrolló una parte del cerebro de alguna manera deformada, y después de una cirugía que planteaba retirar esa parte deformada del cerebelo, se consiguió que los monos empezaran a tener un comportamiento más normal y menos agresivo. Esto pues fue con monos. Con los seres humanos esta agresividad también se puede constatar, y es lo que trataba de explicar el video anterior sobre los niños que sufren este desorden. Hay niños que no llegan a desarrollar un comportamiento de alguna manera considerado normal, ¿no? Algunos han sufrido tal abandono que terminan con otros síndromes, como el síndrome de Leiner, algo así se llama, el síndrome de Leiner, que es estos niños que se golpean continuamente la cabeza o se golpean con sus manos en la cara, que no se cubren, siempre se están cubriendo con sus manos, que no tienen noción de su ambiente inmediato, y que tienen esa tendencia a no querer ser tocados, ni acariciados, ni llevados, ni cargados. Tienen esa enorme resistencia a todo eso, y esto es resultado de la falta de cuidados maternos en la primera infancia, y también al abandono por parte de sus madres biológicas, y que no tengan al menos un sustituto que les dé ese contacto necesario para el desarrollo. Resulta que nosotros como seres humanos, debido a cuestiones evolutivas, hemos tenido que nacer con el 20% del cerebro formado. El resto de nuestro cerebro empezará a formarse hasta el siguiente año de haber nacido. Es decir que después de nacer, el cerebro todavía está en formación, o sea, para alcanzar el 80% necesario que todos los mamíferos tienen al nacer. Es decir que nosotros, después de salir del claustro materno, del vientre de nuestra madre, aún así necesitamos seguir estando apegados con nuestra madre, recibiendo los cuidados maternos, recibiendo la leche materna, para el correcto desarrollo del cerebro, para poder cumplir con ese 80% necesario para que un ser humano normal empiece con su desarrollo y con la etapa siguiente del desarrollo neuronal. El otro 20% lo alcanzaremos más o menos a los me parece que es a partir hasta los 25 años, 30 años, no recuerdo bien. Pero esta es la situación que se vive, y me ha parecido interesante este artículo, este video, pues porque pues muestra también cómo pues en la prensa no se toman en cuenta estas cuestiones de los niños que sufren esta cuestión del trastorno RAT. Incluso explica que algunos niños que van solamente deprimidos con los terapeutas y eso, terminan siendo medicados, y estas medicaciones tienen un efecto terriblemente nocivo en la mente de las personas y generan comportamientos violentos. O sea, hay niños que llegan a las terapias solamente con depresión y terminan
saliendo de las terapias como un pasatiempo, como explica ahí el video. Y pues parece que el chat está un poco callado ahorita en este momento. Voy a poner una canción y regresamos para seguir platicando de todo esto. Enseguida regresamos. Ok, ya estamos de vuelta otra vez.
Déjenme pongo pausa aquí a la música porque luego me pierdo y ya no sé qué onda. Pues sí, es verdad, este señor, ¿cómo se pronuncia? Loverdex. Sí, ¿no? Loverdex. Es que el tema está un poco depre. Sí, así es, está un poco pesado el tema. Vamos a ir por otro lado, ya no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar ahora de otra cuestión también, que pues tiene mucho que ver y a lo mejor y nos puede, no sé, dar un poco más de calma. Es un artículo que me encontré muy interesante que se llama ¿Por qué no deberíamos trabajar más de 6 horas? Y es una investigación de Christian Braunstein y Eric Wiener sobre los efectos que tiene la jornada laboral tipificada de 8 horas y desarrollan una alternativa para llevar una vida más sana y más productiva con jornadas de 6 horas de trabajo. Y aquí hay unas frases muy interesantes que dice: no aceptes lo habitual como cosa natural, porque en tiempos de desorden, de confusión organizada, de humanidad deshumanizada, nada debe parecer natural, nada debe parecer imposible de cambiar. Una frase de Bertolt Brecht. Y otra es: la resignación es un suicidio cotidiano. Y este es de Píndaro. Lourdes, es así como se pronuncia, perdón. Ay, es que no me fijé en tu foto. Perdón, sí, es Lourdes. Ok. Eres chica, disculpa. Ay, no, ¿dónde ando de veras? Disculpa, Lourdes. Es Lourdes, sí. Bueno, Lourdes nos acompaña, gracias por acompañarnos. Y disculpa. Es que luego cada nombre que ponen algunos que ya ni sabe uno cómo pronunciarlos. Perdón. Pues resulta que aquellos de nosotros que acaso podemos considerarnos afortunados que tenemos de tener acceso a un empleo dentro del contexto salvajemente competitivo, opresivo y desigual que nos impone el mercado, inmersos como estamos en medio de la vorágine social, los medios de comunicación alienantes y las urgencias de cada día, podemos olvidarnos con facilidad de nuestro lugar en la sociedad, no solo como empleados y consumidores, sino como actores sociales productores de cambio y de progreso individual y colectivo, como auténticos co-creadores de nuestra realidad actual. Parece que vivimos en una sociedad en donde impera el individualismo, la mezquindad e incluso más gravemente la adherencia pasiva, ingenua o inconsciente de la mayoría de los sujetos a la reproducción de una estructura social que, suponen, los excede y que rara vez es evaluada de manera crítica. Uno de los factores que contribuyen a esto es sin duda la absorción que implica las jornadas laborales actuales. Si se trata de la mayor parte del día, existe poco tiempo para pensar, poco tiempo para forjar un pensamiento crítico y para participar de manera transformadora y creativa en la construcción de nuestra sociedad. No parece haber tiempo más que para seguir alimentando de este modo el funcionamiento del sistema. Pero este sistema está en crisis, no solo a nivel económico, sino más bien profundamente a nivel cultural. Y toda crisis demanda una transformación, es decir, de que todas las personas puedan enriquecer sus vidas y espíritus en vez de ser devoradas por la cotidianidad del trabajo, en donde las auténticas subjetividades están tan desvalorizadas. En la mayoría de los países occidentales se permite al empleador imponer jornadas laborales alienantes, no solo alienantes de no menos de 8 horas diarias o 48 horas semanales. ¿Puede una sociedad que aspire a una cantidad de vida realmente saludable y plena
de los ciudadanos ser compatible con este contexto legal que suprime el derecho de todo ser humano pleno a volcar su actividad no solo en su vida laboral, sino también en su participación democrática y en su ámbito personal. Si con algo es coherente este actual contexto legal, es con un modelo económico que contempla al ser humano como un mero engranaje en un sistema productivo, cuyo tiempo de estar subordinado casi exclusivamente al trabajo y el consumo, beneficiando a quienes se encuentran en la pirámide del mercado. Como se llama el filósofo contemporáneo Antonio Fornés, actualmente trabajamos más horas que un esclavo romano, pero creemos que vivimos en una sociedad súper libre. No tenemos tiempo de ver a los amigos, de reflexionar en voz alta con ellos, ni de estar con nuestros hijos, estar de verdad. Hay que madrugar, no tenemos tiempo de hacer el amor con la persona que hemos elegido. La pasión se marchita, lunes, martes, miércoles, jueves. La rutina engulle nuestra vida a cambio de algún capricho. Otro jersey negro que luciremos en la oficina en un mes de vacaciones, un coche nuevo para el atasco del domingo. Siento amargarte el desayuno, pero eso es vivir. Abdicar de la vida para que tus hijos abdiquen el día que de mañana de la suya. Mi gato vive mejor. Pero una cultura que ponga el valor de la vida por encima de los valores del mercado y la realización colectiva por encima de la competencia debe contemplar al ser humano no solo como trabajador y consumidor, sino también como individuo civil, como persona afectiva y como sujeto de realización personal e integración cultural, equilibrando su tiempo en tres instancias sociales indispensables: la personal, la civil y la productiva. Como la historia nos ha demostrado, cada conquista de nuevos derechos laborales nos ha alejado poco a poco de los tiempos de la esclavitud declarada y ha dado lugar a las sociedades relativamente menos injustas. Por ello, uno de los principales espacios en donde puede reflejarse y concretizarse los valores de una nueva cultura es el del derecho laboral, donde concientizarnos de la necesidad de reivindicar y defender nuestro derecho a la libertad humana frente a la jornada laboral como una de las formas más claras de esclavitud cotidiana. Reducir la jornada laboral de 8 a 6 horas diarias o 30 horas semanales sin aplicar reducción salarial es una propuesta realizada y concretable que significa un progreso social y cultural de no menores proporciones, repercutiendo en la cantidad de vida de todo el pueblo. Es claro que la propuesta en principio nos reduciría la injusta distribución del ingreso imperante en nuestra sociedad capitalista, que debería constituir una preocupación paralela, pero sí sería un modo concreto de apropiarse a gran escala de la riqueza productiva. Hablamos de reducir la jornada laboral sin aplicar reducciones salariales, ya que se traduciría en un incremento del valor hora para todos los trabajadores. En algunos países de Latinoamérica como Venezuela, Uruguay y Argentina, afortunadamente se han comenzado a debatir proyectos de ley que podrían hacer realizable esta idea. El señor argentino Osvaldo López, autor del proyecto de ley que defiende la reducción de la jornada laboral a 6 horas como un derecho que debe ser garantizado independientemente de las condiciones salariales, plantea que esto se puede lograr sin aplicar reducción salarial, manteniéndose los niveles vigentes a través del incremento proporcional del valor hora. El derecho a la retribución justa es una conquista social que debe ser garantizada por separado, no pudiéndose negociar por la jornada, de modo que alguien deba trabajar demasiadas horas para tener más de un empleo o tener más de un empleo para que el salario le alcance. En la misma línea, Mario Woronowski, psicólogo y sociólogo argentino e integrante del Foro de Políticas Públicas de la Salud del espacio Carta Abierta, considera que la reducción de la jornada responde a una necesidad social dentro de un contexto mundial que cataloga como una crisis civilizatoria y no solo del sistema financiero.
Woronowski señaló que para muchos sectores y personas, ideas como estas son utópicas y a veces abogó por no asustarse de las utopías, sino asustarse de la falta de ellas. Por otra parte, hemos elaborado 9 fundamentos principales que consideramos que justifican esta necesaria y urgente transformación social. Parece que aquí en el chat solamente está Lourdex, sí. Me dice que le dije 2 veces señor. Sí, disculpe usted, Miss. Y pues no hay más gente por ahí. Yo veo que hay algunos cuantos más ahí en los arbustos, solamente que no se atreven a comentar nada todavía. A ver, Miss Lourdes, ¿usted qué opina al respecto? ¿Cómo ve esto lo de la reducción de la jornada laboral? Yo creo que debería de ser más no solamente tal vez 5 horas o 4, pero bueno. Voy a seguir con el artículo. De los 9 fundamentos principales que se consideran que se justifica necesaria y urgente la transformación social. El primer fundamento es la reducción del desempleo. La posibilidad de estructurar 2 turnos laborales permitiría la incorporación de mayor personal con el beneficio de reducción de desempleo. Como señaló el senador Osvaldo López, las leyes de reducción de jornada laboral pueden funcionar como una herramienta para crear mayor cantidad de puestos de trabajo, con la liberación de horas por parte de quienes pueden estar hoy sobreocupados. El segundo fundamento es la vida familiar y afectiva. La reducción de la jornada laboral a 6 horas favorecería la cohesión familiar, respetando el derecho de los niños a crecer en un ambiente familiar con una mayor presencia de los padres en el hogar, permitiendo a los padres participar activamente en el crecimiento de sus hijos. Y en términos más generales, la reducción de la jornada laboral nos permitiría a todos equilibrar nuestra vida laboral con la afectiva, los vínculos que hacen a nuestra vida verdaderamente significativa, pareja, familia, amigos. Avances tecnológicos. El tercer fundamento. Con la utilización de las nuevas tecnologías, las tareas en la mayoría de los ámbitos laborales se han simplificado enormemente, significando una considerable reducción de tiempo y esfuerzo para realizar tareas que antes más largas y más costosas. La reducción de la jornada laboral debería ser, a todas luces, uno de los resultados lógicos y evidentes del avance en el desarrollo tecnológico del ser humano. Sin embargo, esto no ha sido así. Volviendo a citar al filósofo español Antonio Fornés, la revolución industrial prometió que las máquinas irían reemplazando a los hombres y por consiguiente no tendríamos que trabajar para vivir. 3 siglos después, las máquinas han sustituido a los hombres en prácticamente todos los trabajos manuales, pero, sin embargo, no solo los hombres siguen trabajando como entonces, sino que las mujeres también han tenido que ponerse a trabajar. ¿No te parece curioso que se mantenga el mismo número de horas que en 1926? ¿Puedes creer que las increíbles máquinas y la bendita ciencia no hayan liberado ni siquiera un poquito en 100 años de esa esclavitud que es el trabajo al hombre? ¿Cómo puede ser que los bosquimanos trabajen la mitad que nosotros si viven en la prehistoria? Está claro que los avances de la tecnología hicieron que suba la productividad de un trabajador, pero ¿quién se quedó con la diferencia de este progreso? El emperador, por supuesto. El resultado fue concentración de la riqueza y desocupación, porque no solo se reparte el beneficio obtenido por los avances de la tecnología, porque en lugar de echar trabajadores y mantener la misma cantidad de horas, no se mantuvo la cantidad de trabajadores y se redujo la cantidad de horas? Interesantes preguntas. Dice Miss Lourdex,
Oye, es que me dijeron que iban a poner un playlist. Yo a eso vine. Pues sí, de eso se trata un poco este programa. Poner información, poner música. Y pues en eso estamos. Aunque pues este programa de domingo trata un poco más de la información. Los viernes y los sábados es más música. Y si quieres escuchar un poco también, ahí tenemos en la página del Quinto Poder en vivo, está también en Radio EBR, que también es música libre y copyleft. Y también ahí tengo mi programa, pero con más música. Por si quieres escuchar después mis. Y vamos con de las cuartas de la cuarta el cuarto fundamento, perdón, que son los estudios y la capacitación. Todo aquel que trabaje 8 o más horas diarias se suma al desafío de estudiar alguna carrera o curso, se dará cuenta rápidamente que el tiempo no laboral del que dispone para eso y para el resto de sus actividades vitales suele ser realmente insuficiente o incluso ridículo en relación a las exigencias académicas, forzándolo a abandonar sus estudios o hacer sacrificios que no todos pueden asumir para poder continuar. En muchos casos los horarios de estudio simplemente son incompatibles con la disponibilidad horaria laboral. Que me lo digan a mí, que tuve que dejar la universidad por trabajar. Por otro lado, de forma creciente las tareas laborales son de índole intelectual, en contacto con las nuevas y sofisticadas tecnologías. Esto trae aparejado una necesidad de mayor capacitación, cursos, seminarios, etc., que normalmente se suman al horario laboral. La lógica competitiva del mercado laboral actual no permite detenerse siquiera a aquellos que ya cuentan con un título, ya que los tiempos actuales exigen títulos y especializaciones más allá del nivel universitario o terciario. En definitiva, la tensión entre la necesidad de capacitación constante con riesgos de quedar desactualizados o fuera del sistema laboral y a su vez la necesidad de un sustento económico, horas de trabajo quitadas a la capacitación, traen aparejado un sujeto subyugado a serios riesgos biológicos, enfermedades nerviosas, estrés, etc., de la vida actual. La reducción del horario laboral facilitaría la relación de una integración coherente entre formación y empleo. Vamos con el quinto fundamento, la reducción del tiempo laboral. El quinto fundamento, que es la salud. La reducción del tiempo laboral favorece la intensidad del trabajo, reduciendo espacios de ocio laboral que pueden generar una carga negativa en el ambiente, necesidad de mostrarse constantemente ocupado, estrés de no tener actividades que realizar, tiempos muertos, etc. Sumado a eso, trabajar 8 horas o más restringe enormemente el tiempo que un ciudadano puede dedicar a actividades necesarias para la salud física y psicológica, deportivas, de esparcimiento, meditación, etc. El sexto fundamento, el incremento de la productividad. En el año 2007, el Euroíndice ISADCO, EIL por sus siglas no sé qué, al analizar el mercado laboral de 7 países europeos arrojó un resultado extraordinario. Los países europeos con jornadas medias más cortas, Holanda, Alemania y Bélgica, presentaron mayor productividad por hora trabajada que el resto. Este estudio refutó la tradicional asociación de una jornada laboral más extensa con la mayor productividad, demostrando que existe una relación negativa entre ambos conceptos y, al trabajar más horas, se tiende a disminuir el aprovechamiento que se hace de cada una de ellas. Así, se destacó que una mejora en la eficiencia, productividad puede llevar a reducir la jornada de trabajo sin que produzca una caída en la producción. El séptimo fundamento para reducir la jornada laboral a 6 horas. Para empezar, son los recursos energéticos e impacto ambiental.
En los numerosos entornos laborales en donde no sea necesario incorporar los turnos, la deducción laboral no solo intensificaría los momentos de trabajo, sino que maximizaría los recursos energéticos, disminuyendo significativamente el impacto ambiental. Vamos al octavo fundamento. Hacimiento. La posibilidad de emplear 2 turnos podría resolver núcleos de hacimiento laboral físico, además de abrir a nuevas posibilidades de capacitación. Significaría, por otro lado, la posibilidad de un uso más inteligente y eficiente del transporte público y privado en las zonas en donde se concentra la mayor actividad, favoreciendo enormemente la desconcentración poblacional, evitando la saturación del flujo de transporte en micros, trenes, avenidas y autopistas en las llamadas horas pico, acelerando y simplificando la movilidad de los ciudadanos y disminuyendo a su vez el impacto ambiental del transporte privado. Esta cuestión de la disminución de la saturación de autopistas, avenidas, trenes y todo eso es algo que se ha tratado de resolver, pero o es que no quieren resolverlo o es que simplemente no les interesa. O sea, no solamente la cuestión de reducir la jornada laboral, sino que también siento que ser una especie de mezcla de horarios, ¿no? Tal vez de que no todos salgan a las 3 de la tarde o no todos salgan a las 8 de la noche, sino que hubiera diferentes horas pico, ¿no? En lugar de ser dos horas pico que son en la mañana y al mediodía, que podrían ser diferentes. Así, de esa manera se podría disminuir el tráfico, ¿no? No lo sé, pero siento que esa cuestión del tráfico y demás sería algo que sí se podría resolver sin que tengan que aceptar todo esto que se dice. Pero bueno, seguimos con el siguiente fundamento, el noveno, que es la investigación y el desarrollo creativo. La investigación científica y académica, que podría significar una mejoría sustancial no solo a nivel laboral sino también de país, excepto en los excepcionales casos en que esté financiada, queda normalmente relegada a la absorción laboral. Las actividades culturales, artísticas y creativas en general quedan por su parte también restringidas por las limitaciones que impone el tiempo laboral. Podríamos preguntarnos, junto con el reconocido lingüista y analista político internacional Noam Chomsky, ¿queremos tener una sociedad de individuos libres y creativos e independientes capaces de apreciar y aprender de los logros culturales del pasado y contribuir a ellos? ¿Queremos eso o queremos gente que aumente el Producto Interno Bruto? No es necesariamente lo mismo. Por otras razones, creemos que es necesario convertir este tema en una preocupación social y en una bandera colectiva, en un reclamo que todos debemos exigir a nuestros representantes políticos. Quizás ha llegado el momento de comenzar a pensar en una nueva cultura y orientarnos social y políticamente hacia ella. Una cultura donde se ponga el derecho a todos a una vida plena por encima de los derechos de unos pocos a la sistemática explotación laboral. Una cultura en donde se trabaje para vivir y no se viva para trabajar. Y la reducción de la jornada laboral sería una excelente forma de empezar. Este ha sido el artículo. Muy interesante, muy claro, y la verdad yo creo que no sé, se cae por su peso. Siento que bastante claro, ¿no? Que se puede, realmente se puede, si se quiere y se trabaja en ello, reducir esta cuestión de la jornada laboral. O sea, beneficiaría a todo el mundo y incluso el Producto Interno Bruto aumentaría, puesto que tendríamos personas que tendrían más tiempo para el ocio, para gastos, para salir, para
otras cuestiones que generarían a su vez ingresos y nuevos empleos y todas esas cosas. Al final de cuentas es una cuestión que siento que deberíamos plantearnos todo el mundo, ¿no? Mis Lourdes, ¿qué opina usted? El día de hoy estoy haciendo, creo que el programa solamente para usted, Miss. Así que cuéntenos, díganos qué opina aquí en el chat. Todos los que nos escuchen grabados en YouTube o en Evox, les invitamos a participar en nuestro chat aquí en elquintopoder.org /page /en vivo. Y a los que nos escuchen en Radio EBR, pues también lo mismo. Por favor, sintonicen radio ebr.org y escuchen la música libre y música copyleft, que también es muy buena. Y hablando de música, vamos a poner otra canción y vamos con nuestro siguiente tema. Estamos escuchando a Obsidian Shell con su canción Haven. Puedes encontrar Obsidian Shell en la página de jamendo.com, donde podrás también encontrar más artistas con música libre, música copyleft, y que puedes descargar fácilmente sin necesidad de pagar nada. Seguimos escuchando a Obsidian Shell. Dreams that bind me.
Hey, ya estoy de regreso otra vez. Oye, aquí los iconos se ven exagerados. Ya no voy a poner caritas. Ah, pues sí, mira nada más al nivel de pobreza que llegamos. Dice Miss Lourdex. Están un poco exageradas las caritas. Y para todos aquellos nuestros amigos, que pues tienen pues mucho aprecio por este país de el lejano oriente, este lugar que dicen que pues es tan avanzado y tan civilizado y todo eso. Me encontré un artículo un poco interesante, parece que es la primera parte de algo que será tal vez un seguimiento de esta situación, y me estoy refiriendo con este país a Japón. Parece que hay unas cuestiones muy interesantes que están ocurriendo ahorita en Japón. Vamos a ver. Y el artículo se llama Más allá de Fukushima y Minamata. En la introducción dice así: el sociólogo alemán Ulrich Beck escribió que Japón se ha convertido en parte de la sociedad de riesgo mundial. Como consecuencia del accidente nuclear de Fukushima en marzo de 2011, se entiende por sociedad de riesgo una sociedad amenazada por accidentes nucleares, el cambio climático o la crisis financiera mundial, es decir, que presenta un riesgo de catástrofe más allá de sus fronteras geográficas nacionales y sociales. Según Beck, este riesgo es un subproducto de la modernidad y plantea desafíos totalmente nuevos a las instituciones ya existentes que intentan controlarlos por medios corrientes y ya conocidos. Como señaló Gavan McCormack, Japón, como uno de los países capitalistas de más éxito en la historia, presenta concentrados todos los problemas a los que se enfrenta la moderna civilización industrial en su conjunto. Los problemas nucleares, sociales e institucionales a los que se enfrenta personifican las consecuencias negativas de la modernización intensiva. En una entrevista al filósofo Ulrich Beck, decía: el cese a toda la actividad nuclear, con la posterior reanudación de los reactores de Oji y las protestas muy numerosas por parte de los ciudadanos en contra de esta energía, sugiere que nos encontramos ante una importante encrucijada. Pero, ¿cuál es el problema? Si echamos un vistazo rápido a las manifestaciones antinucleares, veremos que predomina el lema «la vida es más importante que el dinero», lo que nos habla de un problema que ven muchos ciudadanos, no solo en el tema de la generación de energía nuclear, sino también en algo más importante: se da prioridad a la economía sobre la vida. El hecho de que algo tan obvio tenga que ser esgrimido como un aspecto de la protesta indica la profundidad del problema. ¿Cómo se puede hacer frente a esta dicotomía bastante extrema entre la vida y la economía? A estas alturas de la historia, ¿cuál será la distribución de Japón si fuera el caso en lo que se prevé sea un nuevo tipo de modernidad? Este artículo explorará estas preguntas sobre la base de la noción de que el mundo de la vida, presentado por Ogata Masato, el pescador filósofo de Minamata, cuyas ideas se fueron desarrollando como respuesta a las enfermedades producidas por el desastre de Minamata a mediados de 1950. Se discute este concepto con el fin de reflexionar sobre la relación entre la naturaleza y la humanidad, en un intento de imaginar el nuevo tipo de modernidad que no genere estos riesgos autodestructivos, como se indica en el término de sociedad de riesgo mundial.
Y vamos con la sociedad de riesgo mundial. La relevancia de este concepto es evidente en lo que representa a la catástrofe acaecida en la central nuclear de Fukushima Daiichi el 11 de marzo de 2011. No hay duda de que se ha liberado una enorme cantidad de radiación a los reactores afectados. La Tokyo Electric Power estimó, en base a los datos recogidos de la planta nuclear, de 900.000 terabequerelios de material radioactivo, yodo 131 y celcio 137 fueron liberados a la atmósfera, lo que contribuye al 17% de la radiación liberada en Chernobyl, así como a 150.000 terabequerelios al mar, y esto solo en los primeros 6 meses del accidente. Un estudio internacional de colaboración científica estima que, de los datos recogidos en todo el mundo, la cantidad de celcio 137 emitido equivaldría al 43% de las emisiones de Chernobyl. Entre el 11 de marzo y el 20 de abril de 2011, el 18% del cual se depositó en las zonas terrestres de Japón y el resto fue a parar al Océano Pacífico Norte, Bromfield, en la revista Nature, sugiere que estas estimaciones tan diferentes podrían ser complementarias y no contradictorias, porque los datos se recogieron en lugares diferentes, que se excluyen mutuamente. Los expertos temen que una catástrofe nuclear a una escala mucho mayor todavía podría suceder. Hiraoki Koide, científico nuclear de la Universidad de Kioto, advierte que Japón desaparecería de vertirse las 300 toneladas de combustible nuclear gastado que se encuentran en la piscina del edificio del reactor número 4, que serían 4.000 veces la cantidad liberada con la bomba atómica lanzada en Hiroshima. La liberación se produciría por un fallo en el enfriamiento por un terremoto. De suceder esto, todo el complejo nuclear de Fukushima se convertiría en inaccesible, lo que conduciría a emisiones radioactivas a una escala de cataclismo, quizás unas 87 veces las emisiones de Chernobyl. TEPCO había informado con anterioridad que había 1.770 toneladas de uranio en Fukushima Daiichi y 1.060 en Fukushima Daini. Con un sencillo cálculo basado en la estimación anterior de Koide, obtendríamos unas cantidades que equivaldrían a 28.000 bombas de Hiroshima. La reacción en cadena que iría afectando a los 6 reactores y las piscinas de combustible gastado sería el peor escenario imaginable, según indicó Sasuke Kondo, presidente de la Comisión de la Energía Atómica de Japón, en un informe presentado al gobierno 2 semanas después del 11 de marzo. El informe, que fue rechazado por el gobierno, llegó a la conclusión de que la reacción en cadena crearía una zona de exclusión superior a 170 kilómetros en torno a Fukushima. Tokio se encuentra a 220 kilómetros de distancia de la planta. El informe de Kodo coincide en buena medida con la predicción de Koide, donde, aunque muestran posiciones diferentes sobre la cuestión de la generación de la energía nuclear, PEPCO insiste en que el edificio del reactor número 4 puede soportar un terremoto equivalente al terremoto del 11 de marzo, y el gobierno japonés ha aceptado el plan de una empresa de servicios públicos para empezar a retirar el combustible gastado a finales de 2013, tarea que tardaría 2 años en completarse. Pero Airme Gundersen, ex ejecutivo de la industria nuclear, discrepa de la evaluación del riesgo que hace TEPCO. Dice: TEPCO no está actuando lo suficientemente rápido y el gobierno japonés no está presionando a TEPCO para que actúe con prontitud y en la buena dirección. La principal prioridad de PEPCO y el gobierno japonés es la de retirar el combustible
de ese edificio del reactor lo antes posible. También hay que señalar la preocupación adicional de que esta región tiene una elevada frecuencia de terremotos, sobre todo a partir de marzo 2011. Hiroshi Tashaka, ingeniero nuclear y asesor especial del Consejo de Ministros, advierte que hay una sensación infundada de optimismo entre los líderes políticos, burocráticos y empresariales, mientras que se presenta el mayor de los riesgos desde que el gobierno declaró concluida la catástrofe nuclear a finales de 2011. Del mismo modo, Gundersen señala que los líderes son conscientes de los riesgos que corrían al producirse terremotos, pero que una actitud de desprecio hacia los accidentes nucleares es el núcleo del problema. El 12 de octubre de 2012, el presidente de PEPCO declaró por primera vez de lo inútil que hubiera sido el prestar atención a las normas internacionales, lo que podría haber mitigado el impacto de las fusiones y en los sistemas de refrigeración en relación al riesgo que supone la piscina de combustible gastado del reactor número 4. La inercia del sistema continúa. Japón contribuye al riesgo Japón constituye un riesgo potencialmente catastrófico para sí mismos, para sus vecinos y para el resto del mundo. Y esto fue el artículo de Más allá de Fukushima y Minamata. Parece que esta es la primera parte de un artículo, tal vez haya algún seguimiento con respecto a esto, pero la realidad es que pues Japón está entre tres placas tectónicas. La ciudad de Tokio está plantada bajo la línea de tres placas tectónicas, lo que hace que esa zona de Japón, esa zona del mundo sea tan susceptible a sufrir terremotos. Y es una cuestión curiosa, ¿no? Se supone que Japón es un país bastante avanzado, sin embargo siguen utilizando la energía nuclear, que es precisamente algo no muy avanzado, algo tecnología pues ya un poco antigua, ¿no? Si se quiere decir así. Siendo un país tan avanzado, seguir dependiendo de la energía nuclear pues puede parecernos un poco pues no sé, ridículo. Y a pesar de haber tenido este accidente pues tan catastrófico, pues seguir con esto, pues no sé qué opina usted, Miss Lourdex o quien nos esté escuchando por ahí. Voy a poner otra canción en lo que seguimos, en lo que ya nos vamos despidiendo, más bien, porque ya va siendo hora de terminar el programa. Así que los dejo con una canción. Vamos a ver, ahí va. Junio 2001, William Cooper advertía que algo gordo se venía, que a Bin Laden culparían, pero el líder no sería responsable del ataque de bandera falsa armada que muy pronto ocurriría. Billy pudo percatarse que ni el FBI lo hallaba y de repente CNN publicaba con su cara una entrevista muy osada realizada en su escondite para amenazar al norte en un recado cero creíble, pero no lo contó la TV. 11 de septiembre, 2 aviones comerciales eludieron los radares, arrasando 3.000 almas. La seguridad más grande del planeta fue burlada por un grupo de rebeldes con navajas talibanes. Nunca había ocurrido antes que colapse un edificio y se derrita en caída libre, cual si hubiese un precipicio. Claramente cada torre fue un derrumbe controlado. Se llama no termita el componente utilizado, pero no lo contó la TV. Humo negro destilaban porque
oxígeno faltaba y eso revelaba que al ardor ya poco le quedaba. Nunca pudo comprobarse la teoría del colapso. Cada dato del informe resultó manipulado. 7 horas transcurridas de la torre ya caída. Si un tercero se desploma, el World Trade Center se ven el motivo del derrumbe. No hay manera que lo prueben, sin lugar a dudas. Otra detonación asistida, pero no lo contó la TV. Los testigos que escaparon padecieron explosiones en los pisos inferiores, alejados del impacto. Unas angulares puntas en las vigas que quedaron acusaron un meticuloso método de corte, que es exactamente el modo en que un derrumbe se organiza para conseguir la convergencia que se hace ceniza, porque no hay forma en que tanto acero en bloque se derrita. Sin embargo, hierro líquido cayendo se veía, pero no lo contó la TV. No se hallaron casi cuerpos por la fuerza del colapso, pero un pasaporte intacto en las ruinas se encontraron. Por supuesto era de un terrorista ya identificado, un seguro responsable y coautor del atentado. A 3 días y sin prueba 19 son culpados, todos ellos musulmanes radicales conocidos del grupete de suicidas. 6 aún estaban vivos, nunca fueron retirados del legajo de imputado, pero no lo contó la TV. Un Boeing 757 que no pudo ser filmado hizo un hueco en el Pentágono de 5 metros magro. Tan preciso fue el impacto que bordea en el milagro. 38 metros de metal fueron gasificados. Solo un caza logra un giro de 270 grados y aún así es una proeza. Yendo 800 por hora, el lugar más impermeable de la historia fue violado, penetrado por un aviador novato, flor de mago, pero no lo contó la TV. Hubo un cuarto avión raptado del que dicen fue estrellado por los mismos tripulantes que se habían amotinado, pero hay quienes escucharon los misiles y el impacto que regaron 8 millas del avión en 1000 pedazos, siendo el peor ataque terrorista nunca visto. Se ignoraron todas las medidas que usualmente aplican. Para colmo, el protocolo de defensa lentifican meses antes para hacer aún más turbio el acertijo, pero no lo contó la TV. Cada jefe negligente militar que estaba al mando consiguió ser promovido a un cargo superior en rango. La familia de Bin Laden exiliada de un plumazo y un Osama mal doblado, adjudicándose el trabajo al caer. Es un invento de la CIA que entrenaba guerrilleros en países con terreno petrolero, varios adiestrados en la tierra norteamericana, que ahora lo declara ser el grupo que nos mete el miedo, pero no lo contó la TV. Steve Cheney, un alto estratega de Estados Unidos, reveló que Osama Bin ya estaba fallecido por un serio problema renal, que incluso ya durante la administración de Clinton lo tenía agonizante. Todo el terrorismo que la prensa publicita fue gestado en la gobernación de Carter y de Bush, y también lo utilizado Obama con el mismo fin, limitar la libertad de los derechos a invadir, pero no lo contó la TV. Es tan obvio que debajo de la ruina que dejaron hay más mierda que la que jamás hemos imaginado. No sabemos quién gobierna